Vamos a hablar entonces en esta oportunidad de los procesos cognitivos, la evaluación cognitiva en demencia. Espero pues que sea de utilidad y del agrado de ustedes. Vamos a empezar mirando un poco qué es neuropsicología, qué son los procesos cognitivos, cuáles son estos y pues cómo se presentan en nuestros pacientes, ¿no? Cómo afectan los pacientes. Vamos a mirar un poco más en detalle entonces los procesos afectados en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, yo creo que ya todos ustedes o sus familiares, sus pacientes que cuidan han estado en algún momento en neuropsicología, incluso ustedes mismos como cuidadores, pero muchas veces llegan sin saber realmente qué es neuropsicología e incluso salen de consulta a veces sin saberlo también, ¿no? La neuropsicología básicamente va a ser el estudio de estos procesos cognitivos, de estas capacidades que tenemos, de su relación con el cerebro, con la organización cerebral, con el funcionamiento de cada una de las partes del cerebro y el estudio de sus alteraciones en caso de que algo de esto pues falle. En ese orden de ideas, digamos que tiene un impacto importante, tanto de la neurología, de todas las ciencias biológicas y médicas, como de las ciencias del comportamiento, ¿no? Porque va a venir a estar afectado por emociones, por la conducta y por las mismas afectaciones médicas que tenga la persona, ¿sí? En este orden de ideas, ¿qué nos interesa y qué es lo que miramos nosotros cuando ustedes van a neuropsicología? ¿Cómo está todo lo afectivo? Si ha habido síntomas de ansiedad, de depresión, si ha habido cambios en la conducta, en la manera de ser o de actuar cotidianamente, cómo están sus capacidades, diferentes capacidades que basen en lo que hacemos énfasis en esta charla de ahora, qué tanto eso ha impactado en sus actividades diarias, en las actividades cotidianas, y eso cómo termina involucrando las diferentes relaciones que tiene esta persona, ¿sí? Que es muy importante para nosotros, porque pues todos van a decir, bueno, a todos se nos olvida algo, ¿no? A mí se me olvida que dejé puesta la olla en la estufa, se me olvida dónde dejé las llaves o las gafas. En realidad estas cosas pues nos pueden pasar a todos, pero lo más importante aquí es detallar los cambios, ¿sí? ¿Qué tanto de eso nos ha cambiado? ¿Sí? Yo venía haciendo así toda la vida y de pronto cambio alguna cosa, es donde uno pues empieza a aprender alarmas. Si esto ha sido progresivo, en el caso de las demencias ese es uno de los puntos que es importante y que ustedes ya habrán visto pues cada vez va aumentando este cambio y esta dificultad. Y pues como ya les mencioné, esa relación con los diferentes antecedentes, enfermedades, antecedentes personales, medicamentos, cirugías, pues que tenga dentro del historial médico de la persona. Pero vamos a entrar ya un poco más en materia. ¿Qué son los procesos cognitivos de los que les estoy hablando? Para mirar un poquito de eso, cuando uno habla de cognición, que muchas veces son palabras que en realidad no tenemos muy al alcance y que no usamos cotidianamente, no sabemos bien qué es, en realidad es la facultad que tenemos para procesar y adquirir información a partir de la percepción, es decir, de lo que vemos del medio, de lo que conocemos, de lo que entendemos, de lo que conocemos, de ese conocimiento adquirido previamente, es decir, de lo que yo ya sé antes, que tenía en mi cabeza guardado, y de las características subjetivas de la experiencia, es decir, de lo que yo realmente experimento cada vez que estoy en una situación. En este momento yo estoy aquí en la charla y entonces estoy viendo una luz, una pared, tengo al frente una pantalla, eso es lo que yo estoy viendo y lo asocio a lo que yo ya conocía previamente, además a mi experiencia de estar en este momento, en esta situación, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué vienen a ser los procesos cognitivos? Son aquellos encargados, digamos, los que nos permiten recibir información, comprenderla, manipular esa información para poder, digamos que, reaccionar y entender el ambiente y el contexto en el que estamos. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros conocer el mundo. Cuando esto empieza a cambiar, como en el caso de las enfermedades que estamos hoy trabajando, pues por eso, digamos que la reacción frente a ese mundo, pues también va a cambiar. ¿Listo? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Pues muchos, todas esas capacidades que nosotros sabemos que tenemos. La atención, la concentración, el lenguaje, el cálculo, el pensamiento, la memoria, la motricidad, todos esos son procesos cognitivos. Están siempre muy impactados, como les dije inicialmente, por ese comportamiento y el afecto. Entonces, por supuesto, si una persona, digamos, tiene síntomas de depresión, pues efectivamente, pues tiene un mayor riesgo, hay una mayor relación y posibilidad de que se olviden cosas, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar algunos de estos, los más importantes, un poco más en detalle, y justo todas estas características o estos cambios, estos síntomas que se presentan en los pacientes. ¿Qué es sensación y percepción? La sensación es la información que recibimos del mundo exterior y de nuestro propio cuerpo. La temperatura, el ruido que hay afuera, el ruido del estómago en algún momento, el dolor que tenemos en el estómago, esas son las sensaciones que tenemos. La luz, el sonido, todo esto. ¿Qué es la percepción? Es la interpretación que hacemos de esa sensación. Yo escucho un ruido y mi interpretación es que es el tren que está sonando,
¿sí? Yo tengo un dolor o un ruido en la barriga y entonces que tengo hambre. Esa es la interpretación, la percepción que hacemos de esa sensación y de esos estímulos externos, ¿listo? Entonces, digamos en esta imagen creo que pues muchos de ustedes la habrán visto, no sé si ustedes ahí la ven, ¿qué podrán ver en esa imagen? En realidad lo que uno ve a nivel de sensación es un montón de manchas blancas y negras, ¿no? Manchones blancos y negros. Pero cuando yo le doy como ese significado que me permite interpretarla, la percepción, es que aquí hay un animal. Entonces yo espero que algunos o la mayoría de ustedes lo haya visto. Hay un animal, esa es la interpretación que yo hago de los estímulos que veo. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Pero ¿qué pasa en los pacientes? Cuando hay algunas alteraciones sensoriales, entonces hay, por ejemplo, limitaciones visuales, miopía, astigmatismo, diferentes limitaciones visuales o auditivas, hay una hipoacusia, entonces no escucha bien, pues por supuesto que hay alteraciones en las capacidades que de allí se desprenden, ¿no? Entonces, pues no vamos a ver adecuadamente y esto pues va a obstruir, por supuesto, que la interpretación que yo hago del asunto. Cuando la alteración, digamos que es más perceptual, entonces yo puedo estar viendo bien, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Esta persona aquí ve bien, pero su cabeza no le permite interpretar correctamente lo que ve. Entonces, cuando ve esto, está interpretando qué es esto, ¿sí? Ve un banano, interpreta que es una manzana. Esa es la diferencia. Yo aquí veo, entonces veo como raro esto, irregular, no alcanzo a determinar que es un libro, sino que veo unas líneas, pero entonces cuando yo veo correctamente, no es la sensación, sino es la percepción o la interpretación que se hace, pues entonces también puede presentarse esa alteración. Y eso pues justamente que va a determinar en algunas alteraciones en cómo la gente responde, percibe o utiliza algunos elementos. ¿Listo? Bueno, esta alteración última que les menciono de la percepción es lo que llamamos agnosias y la dificultad justamente para reconocer algunos elementos. Miremos otra capacidad, la atención, que muchas veces está impactada y que todos vemos que tenemos algunas fallas atencionales, ¿no? En general, ¿qué es atención? Hay muchos conceptos y muchas cosas alrededor de la atención, pero básicamente es esa capacidad que nos permite seleccionar la información, procesar un estímulo en la cabeza para responder frente a esa situación. Eso es atención. ¿Dónde necesitamos atención? En todo, ¿sí? Siempre he pensado un poco en las capacidades y en estos procesos cognitivos como si fueran un sándwich. El pan de abajo es la atención. Si yo daño el pan de abajo, se rompe, se quita, pues obviamente que todo va a quebrarse un poco. Entonces va a ser la base de todo. Pero ejemplos en donde los necesitamos, en ver un programa de televisión, en conversar con alguien, o en conversar con alguien en medio de un montón de ruido, en un concierto o en un centro comercial, conducir un vehículo, leer un artículo, todo eso pues implica un proceso atencional. Básicamente nosotros tenemos como algunas fases de esa atención. La primera y la más básica es estar despierto, el arousal. Entonces, esto implica estar como en un nivel de alerta. Si yo estoy, un paciente en estado de coma o yo estoy dormido, pues por supuesto que no tengo ningún nivel de atención. Si está despierto, eso es como lo básico que necesitamos para poder hacer algo más. Después de esto tenemos la selección, entonces la capacidad de en medio de un montón de estímulos que tenemos siempre, identificar y seleccionar el que más nos sirve para hacer algo. Entonces yo tengo acá dos paredes y tengo una mesa, pero pues lo que más me interesa en este momento es la cámara que tengo enfrente, entonces a la que más le pongo atención, ¿listo? Y el control justamente es poder dirigir mi conducta, dirigir mi atención a eso que necesito, ¿sí? Poder ignorar lo que no me interesa aquí y concentrarme en lo que sí me interesa, que es donde ustedes seguramente que pueden ver un poco más de dificultades. Estamos haciendo algo y de pronto en medio de lo que estamos haciendo, pues nos vamos como para otro lado y se pierde el centro de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente en los pacientes cuando se afecta la atención? Eso. Es difícil para ellos seguir el hilo de una conversación, porque entonces si estamos conversando y de pronto o un pensamiento o pasó una mosca, el perro y la licuadora, pues es más fácil para ellos, digamos, descentrar la atención y perder el hilo e irse por otro lado y ponerle cuidado a otro estímulo que no es el importante como la conversación, ¿sí? Mantenerse centrado en una tarea, entonces estamos haciendo algo y de pronto se para allá o se mueve para acá, entonces es difícil pues mantener ese foco. Pasa mucho, ¿no? Entonces se le olvidan deja la estufa encendida y se le olvidó y la dejó ahí, sonó el teléfono y se fue y ahí se quedó la estufa y después miércoles se me quemó la olla. Eso puede pasar, ¿cierto? Eso nos pasa justamente, y repito a todos, pero esto viene a ser como un síntoma que tenemos que ponerle un poquito más de alertas cuando empieza a pasar con mayor frecuencia, cuando empieza a afectarnos cotidianamente. Dejar las llaves pegadas a la puerta, dejar la luz encendida, dejar la llave del agua abierta, son errores que cotidianamente pues, pueden presentar nuestros pacientes. Miremos un poco la memoria, que sin duda es una de las quejas que tenemos principales normalmente.
Para nosotros aprender algo, para poder tener nuevos recuerdos, primero lo registramos. Es decir, ustedes, por ejemplo, leyendo esta pantalla, están registrando esta información, ¿sí? Después de que se registra, que es, en este caso, digamos, sería leyéndolo, y además como que reforzándolo con lo que yo lo estoy diciendo, uno lo almacena. Entonces empieza a almacenarse esa información, ¿sí? Cuando ya está almacenada, sobre todo después de varias repeticiones y varias veces que se escucha lo mismo, es más fácil almacenarla, se consolida. Cuando ya se consolida es cuando tenemos ya un nuevo recuerdo guardado en la cabeza. Pero además ese recuerdo no basta con que esté en la cabeza, sino necesitamos poder recuperarlo, acceder a él cuando lo necesitemos, ¿cierto? Esa es la recuperación. Y recuperación implica esa capacidad de buscar mentalmente la información, como hacerse un camino hacia el cajón donde está la palabra que quiere decir, hacia el cofre de la biblioteca en donde tengo el recuerdo de lo que hice ayer. Entonces, básicamente es eso, es como si uno tuviera toda una biblioteca organizada en la cabeza y recuperar esa información implica hacer mentalmente esa búsqueda de la información. Por eso muchas veces ustedes habrán notado, les habrá pasado, habrán visto también en otras personas que no se acuerdan de algo, pero cuando le ayudan un poco y le dan una pista, entonces le dicen, ay, pero acuérdate que ese día caminamos las dos y nos cogió la lluvia y nos mojamos. Esas ayudas a uno le ayudan, valga la redundancia, a recordar la información, porque me están ayudando a crear ese camino para encontrar esta información. Entonces, todo esto viene a ser lo que es el proceso de memoria, ¿sí? Hay muchos tipos de memoria, no nos vamos a centrar mucho en eso, pero lo que quiero aquí hacer énfasis es en que hay un tipo de memoria que implica el recuerdo de los eventos, de los sucesos. Lo que hice ayer, lo que comí esta mañana, que hace 8 días tuve una cita médica, que el fin de semana fuimos a un restaurante nuevo. Esos sucesos de días atrás o de años atrás son episodios, ¿cierto? Me responden aún dónde hice las cosas, cuándo las hice. Esa información está aquí ubicada. Son nuestras experiencias previas, ¿cierto? Lo que hicimos antes. Diferente información es la información de los conocimientos, ¿sí? Entonces, lo que yo sé, digamos, yo sé que la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo. No tengo ni idea cuándo y dónde la aprendí, pero sé que es amarillo, azul y rojo. Entonces, esa información que viene de conocimientos, esa información hace parte de este cajón de acá, ¿sí? Y hago esta diferencia porque ustedes habrán visto, y muchas veces eso genera como algunas dudas, de por qué se acuerda de algunas cosas y por qué no se acuerda de otras. Y es porque esto pertenece a lugares del cerebro diferentes, son procesos distintos, y es mucho más fácil en la mayoría de los casos y en la mayoría de los procesos de demencia mantener esta información, consolidarla, que es además la que nos da, digamos, los años y la experiencia, y por eso las personas mayores son tan sabias y saben muchas cosas de esto, ¿sí? A pesar de que estas otras experiencias de días atrás, recientes, se olviden más fácilmente, ¿listo? Y una última memoria, que también está conservada en la mayoría de casos, de pronto en las enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson o como esas enfermedades motoras puede estar un poco más implicada, pero en el resto suele conservarse, es esta memoria. Es implícita porque yo implícitamente sé qué es esto, pero en realidad de pronto al verbalizarlo es diferente. Entonces, por ejemplo, montar bicicleta, ¿sí? Manejar un carro cuando uno ya sabe manejar, cuando ya lo tiene automatizado, que uno dice justamente, ¿no? Esas acciones automatizadas son las que nosotros hablamos de memoria implícita y esas pues se conservan mucho más. Entonces ustedes ven que el paciente puede tener olvidos, dificultades para recordar lo que conversamos ayer, pero puede pintar, ¿sí? Porque se recuerda, digamos, cómo se hacen estas cosas. Eso pues hace parte justamente de esta memoria implícita. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Pues entonces, hablando justamente de lo episódico, como les dije, se le olvida lo que hizo días atrás, meses o años, de lo que pasó, de la Navidad del año pasado, del restaurante de la semana pasada, se le olvidan las conversaciones anteriores, los pendientes, lo que tiene previsto hacer. Es un suceso que no ha sucedido, sino que va a ocurrir, pero que también puede olvidarse. Las noticias, los hechos actuales. Entonces, digamos que yo escuché que ayer el presidente dijo que entonces va a nombrar a fulano de tal. Esos también son eventos. Yo recuerdo haber escuchado a alguien que dijo tal cosa, ¿listos? Diferente es esa información que les decía de los conocimientos generales, ¿no? Como quién fue Simón Bolívar. Pues no, yo no vivía cuando él estaba vivo, entonces no me puedo acordar, pero me acuerdo que me enseñaron que era tal persona. Eso hace parte de este conocimiento. La información implícita, como ya les di un ejemplo, tocar instrumentos, montar bicicleta. Miremos un poquito el lenguaje ahora. El lenguaje es una capacidad muy amplia, es un proceso que tiene muchas, digamos, como subfunciones, muchas capacidades que lo configuran. Una cosa es
entender lo que me dicen. Entonces yo hablo y las personas entienden, las personas me hablan, yo entiendo. Otra cosa es expresarse, ¿sí? La capacidad que tengo para producir el lenguaje, para configurar en la cabeza cada una de las palabras y de los sonidos que tengo que decir y poder generar un discurso. Uno lo hace tan automáticamente que no sabe y no es consciente de cuántos procesos hay detrás de eso. Pero para decir la palabra mamá, mi cabeza tiene que entender que la luego suena la A, luego la luego la A y digo mamá. Entonces imagínense hacer eso, pero con cada una de las palabras que uno dice y que recibe, ¿sí? Entonces eso nada más, hasta ahí ya vamos en el lenguaje espontáneo y la comprensión pues es todo un proceso muy complejo, ¿cierto? También tenemos esa capacidad de repetir. Ustedes de pronto habrán visto que uno dice cosas y de pronto puede repetir solo una partecita del paciente, a veces no la puede repetir toda. Denominar, entonces yo le muestro, no sé, le muestro un esfero y entonces, ¿qué es eso? Y entonces hay un esfero. Esa capacidad de poder acceder al nombre de las cosas, por ejemplo. La lectura, la escritura, que sin duda son otros medios de comunicación también, no solamente existe el verbal, sino otros. Todas estas son capacidades, parte del funcionamiento del lenguaje, que pueden verse impactadas justamente en estas enfermedades. ¿Cómo se impactan? ¿Qué pasa cuando se impactan? El paciente empieza a hablar menos que antes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes empiezan a ver que está aislado, que se siente un poquito como más al lado. Muchas veces puede ser, claro, hay que descartar que haya, digamos, una hipoacusia, ¿no? Pero muchas veces que uno ve que sí está escuchando, pero lo que pasa es que no entiende muy bien lo que está diciendo, entonces a veces se aísla o no sabe cómo decir lo que quiere decir, entonces también prefiere mantener como un poco más ese aislamiento. Eso justo va en relación con esto, no logra expresar sus ideas cuando está conversando, entonces de pronto a veces se queda ahí y no sabe cómo seguir diciendo lo que quiere decir. La tiene ahí en la cabeza, pero de pronto a veces poder enfocarla y decirla y utilizar la palabra correcta es difícil. No entiende bien lo que le dicen, entonces, ¿qué es importante ahí? Pues intentar utilizar las frases más sencillas, más cortas, ser más claro con ese lenguaje que utilizamos. A veces cuando uno habla, dice una frase muy larga, extensa, digamos que configurada de una manera compleja. En los pacientes es muy importante tener eso presente e intentar procurar decir las cosas un poco más al grano, al punto, directamente, sin tantas cosas alrededor que los puedan confundir más, con frases sencillas, directas, eso va a ayudar mucho más a su comprensión, ¿sí? ¿Qué pasa también? Se olvidan las palabras, eso también lo habrán visto ustedes. Entonces pasa esto del coso de allá, el bicho, el chuflí, porque no se acuerda exactamente de la palabra que quiere decir y busca otros mecanismos y otras maneras de poder, digamos que, acceder o poder comunicar lo que quiere decir, ¿sí? Entonces muchas veces esto también nos puede pasar a todos sin duda, pero cuando vemos que esto es más importante, que empieza a ser más notorio, que se le olvidan los nombres de la familia, de los nietos, se le olvida la palabra reloj, televisor, gafas, después se acuerda de la palabra, pero en el momento que la quiere decir, pues muchas veces es difícil, ¿sí? Empieza a cambiar la escritura, tanto la letra, que empiezan a ver un poquito más desorganizada, más torcida, ¿sí? Como también esa capacidad de mirar qué palabra sigue, qué escribo acá, qué escribo allá, para poder escribir la frase completa, ¿sí? Y la lectura, entonces, digamos que cuando una persona es un muy buen lector de base, va a conservar esto mucho más, sin duda que sí, pero muchas veces empieza a ser difícil entender lo que lee. Frente a eso, ¿qué es importante? Intentar tener textos un poco más sencillos, por ejemplo, textos un poco más cortos, ¿sí? Si vamos a poner a una persona a estimular, entonces la gente dice, no, la lectura es una muy buena ejercicio de estimulación. Efectivamente es una cosa muy buena, pero tenemos que hacerlo siempre a la medida de las capacidades pues, que tiene el paciente. Entonces, si es un paciente que puede ir, mantiene esto perfecto, pues está muy bien. Pero si vemos que ya tiene algunas dificultades y que esto empieza a impactarse más, pues no vamos a poner un libro entero, sino de pronto el periódico o la revista. Esto nos va a ayudar cada vez más a mantener esas capacidades sin generarle pues una frustración al paciente, ¿no? Miremos qué son praxias. Esta de pronto es una de las que menos se conoce o menos se identifica qué es. Las praxias básicamente son la capacidad de hacer cosas motoras, acciones motoras, con una intención, ¿sí? Dirigidas a un objetivo particular. Entonces, si yo digo esto, pues estoy diciendo, chao, estos son praxias. Cuando me visto y me pongo la chaqueta, pues esos son praxias. Tengo la intención de hacerlo y son praxias. Cuando estoy dibujando o estoy poniendo una torre, un cuadro sobre otro y un cubo sobre otro, todas estas son esas capacidades que tengo para darle que mi cerebro dé la orden a los brazos de hacer el movimiento que sea necesario.
Por ejemplo, este niño de acá, esto es una praxia también, está sacando la lengua, cuando yo doy un beso, pues estoy también haciendo praxias. Estas, digamos que las praxias tienen dos componentes grandes que son los que pueden afectarse. Uno, el cognitivo, es la capacidad que tengo de planear ese movimiento, ¿sí? Organizar en la cabeza las ideas para hacer un movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a abrir una puerta, mi cabeza tiene que entender abrir una puerta. Y después de que se planifica, viene pues ya el acto motor, que es ejecutar esa misma acción que antes programamos. Entonces, cuando tenemos alteraciones en las praxias, pueden estar en cualquiera de esos dos componentes. A veces ustedes ven o pueden haber visto que van a abrir de pronto el paciente una puerta en una etapa de pronto más moderada o avanzada y no puede como meter, embocholar, enchufar la llave, que de pronto no coordina esto muy bien, o el problema más bien es que no sabe qué hacer primero, cómo hacer, mueve la chapa, pero no sabe poner la llave, ¿sí? Lo mismo con el vestir. Cuando empieza a afectarse el vestir, que va a ser pues en unas etapas, ustedes ya saben, moderadas, un poco más avanzadas, entonces también va a ser difícil eso, identificar que la manga derecha va en el brazo derecho y que entonces la paso por detrás de la chaqueta y luego meto el otro brazo. Hacer esa planeación de qué tengo que hacer primero y qué sigue, pues empieza a ser un poco complicado. Y por eso se afectan esas praxias, esa capacidad motora. A veces incluso pues en las más simples, ¿no? Como decir adiós o como el beso, pues empiezan también a afectarse un poco. ¿Qué pasa justo como se afectan? Pues ya lo dijimos, empiezan a afectarse otras capacidades y otras aptitudes que tenían previamente, entonces los tejidos y las costuras, digamos, las personas que les gusta mucho esto y que siempre han sido muy buenas, se dedicó a tejer toda la vida, nos hacía las cosas, y de pronto ven que ya no es igual de fino, ¿no? El tejido, ya no le queda igual de bonito que antes, porque empieza a haber esta dificultad, ¿sí? Colocarse la ropa, abotonarse, entonces esto empieza a ser difícil, ¿sí? Dificultades para llevar los alimentos a la boca, entonces a veces puede haber, pues obviamente que es más difícil, digamos que mantener y no regarse, colocarse las joyas, e incluso pues manipular objetos, como ya lo dijimos. Y finalmente están las funciones ejecutivas. ¿Qué son funciones ejecutivas? Son estas capacidades que tenemos más complejas, ¿sí? Todos estos procesos que nos permiten a nosotros organizar la información en la cabeza, saber que esto lo necesito para hacer tal cosa y esto para tal otra cosa, eso que nos permite tomar decisiones, solucionar un problema. Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, que tenemos un viaje, vamos a planear el viaje, tenemos que saber con quién dejamos la casa, con quién dejamos al perro, al gato, cuánta plata necesitamos, en qué hotel nos vamos a quedar, cuántos días vamos a estar. Son muchas cosas, es toda una lista de chequeo que tenemos que saber. Eso es planear, ¿no? Es poder solucionar y ejecutar una acción, digamos que de una manera organizada y correcta. Nada más para ir al banco a hacer una consignación y hacer una vuelta. Tengo que saber que llevo las llaves, llevo la cédula, porque si no, no puedo hacer las cosas. Voy allá, tengo que llenarlo de tal manera. Todo esto hace parte de esas funciones ejecutivas. Entonces, justamente puede pasar, empieza a pasar que el manejo, digamos, de las finanzas cambia, ¿no? ¿Y por qué cambia ese manejo de las finanzas? Porque poder saber que si yo tengo 1.000 pesos y de que los 1.000 pesos tengo que destinar 10 para tal cosa, otra me quedan 20 porque de pronto necesito tal cosa, hacer esta capacidad de planear, de organizar las cosas como el dinero, pues empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar, entonces empieza a haber una pobre como modulación frente a algunos gastos y algunas situaciones que hacen justamente que este tipo de actividades empiecen a tener problemas, fallas, ¿sí? Yo voy a hacer mercado, entonces antes hacía el mercado que necesitaba, ahora hago 3 mercados y entonces ya no he hecho arroz, sino he hecho 3 paquetes de papas. Esta es una dificultad para organizar, para saber qué necesito, qué no necesito, cuánto necesito, las proporciones, todo esto hace parte de estas funciones ejecutivas. Muy importante acá, por ejemplo, este nivel de la modulación de la conducta y el afecto. Cuando nosotros tenemos en los pacientes o vemos en nuestros pacientes que de pronto se irritan más fácilmente, que están más sensibles que siempre, que de pronto responden de una manera más grosera ante las situaciones, pues también hace parte de estas funciones ejecutivas, porque una de esas funciones es la que nos permite a nosotros modularnos y actuar frente a la situación en la que estemos. Yo aquí podría estar con un calor terrible, pero no me voy a quitar la ropa porque estoy en una conferencia. Eso me permite modularme, ¿sí? Ante las situaciones. Y eso muchas veces empieza
a, digamos que debilitarse un poco y por eso se ven algunas conductas que de pronto no son como las adecuadas. Cambia, digamos, muchas veces como la capacidad de argumentar o de comprender una situación. Si yo veo una noticia, no solamente basta con verla, sino además de verla, yo digo, ay, no, terrible que pase eso, de pronto podría hacerse tal cosa, generar una interpretación, un argumento alrededor de la situación. Eso, digamos, que también pues podría empezar a debilitarse o a fallar por estas funciones ejecutivas alteradas, ¿sí? Funciones ejecutivas, pues tenemos muchas, ya mencioné muchas de ellas, ¿sí? La formulación de un concepto abstracto, la previsión, la anticipación de los objetivos, saber que si yo hago esto va a pasar tal cosa, flexibilizar el pensamiento. Vemos nosotros que los pacientes muchas veces se vuelven muy tercos, ¿no? Entonces uno dice, pero es que yo le digo y no me hace caso. Esa terquedad que llamamos nosotros justamente obedece a que es difícil para ellos pensar en, si yo hago esto y me voy por acá y no funciona, pues intentemos por esta otra cosa y de pronto funciona. Que de pronto no se entiende muy bien por qué se está diciendo tal cosa y por qué me dan esta opinión y este consejo para hacer tal otra cosa. Entonces, poder, digamos que manejar esa información es muy difícil para ellos y por eso estas respuestas vienen a ser así. ¿Listos? Hay algo que se llama memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es esa capacidad que tenemos para hacer las cosas inmediatamente. Entonces, que también vemos que a veces es difícil. Ya vengo que voy por un vaso de agua a la cocina y llego a la cocina, ¿a qué fue que vine? Ustedes dirán, ¿eso nos pasa a todos? Claro que sí, pero cuando esto empieza a ser constante y repetitivo, es cuando en la misma conversación preguntamos varias veces lo mismo, o le acabamos de dar la pasta y entonces ya se le olvidó qué era lo que iba a hacer con la pasta. Cuando empieza a ser más constante y empieza a afectarnos, es pues cuando nuevamente prendemos alertas. ¿Listos? Esta es una de las cosas pues, que pasa con mayor frecuencia y frente a eso, ¿qué es lo más importante? Intentar dar instrucciones cortas, no muchas al tiempo, sino una a una. Y si se ve que se olvida la instrucción, pues repetirla varias veces. ¿Listo? Ya dijimos qué pasa en esos pacientes, pero otros ejemplos. Cambia la sazón. Entonces, siempre ha sido la señora o el señor que cocinaba y hacía el almuerzo y lo hace delicioso, pero ahora le queda salado, ahora a veces lo deja crudo, ahora a veces lo deja con dulce o sin dulce. Ese cambio en la sazón, cambian las proporciones y cómo se maneja esa información, esos ingredientes, empieza a cambiar. Seguir la receta, ese paso a paso, pues es más difícil. Cambia la inversión del dinero, como lo dijimos, no entiende una metáfora, un chiste, un sarcasmo, entonces a veces le hacen un comentario, digamos, como en ton de un chiste, ¿no? Y la persona como que no reacciona como yo esperaba porque era un chiste, pues porque a veces entender esta situación, entender esta información que no es tan concreta y directa puede ser un poquito más difícil. A veces por eso ustedes van a ver que de pronto con los chistes un poquito más sencillos, pues es más fácil conseguir como una buena respuesta, ¿listos? Organizar el viaje y pues vienen las conductas que les decía, ¿no? Esto está muy relacionado con esas conductas, esa apatía de no querer hacer nada, esa capacidad de iniciar una conducta empieza a verse muy afectada y entonces por eso a veces ellos prefieren como con desgano, desinterés, de quedarse en la cama, de no responder frente a las cosas que de pronto antes les llamaban más la atención, ¿sí? Importante frente a eso, digamos que tener, por ejemplo, un calendario grande, visible, que no solamente lo ayude a orientarse, sino que además nos ayude a organizar la información. Él solo probablemente ya no va a poder manejar estas cosas tan fácil, el tiempo, la hora, cuánto, la distancia, no. Entonces nosotros le vamos a ayudar justamente a eso, ¿listos? Aquí están todos los ejemplos de todo esto, es lo que justo pues, va a resultar más afectable. Bueno, y en la enfermedad de Alzheimer puntualmente, en estos procesos en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que vemos nosotros más impactados? Entonces, ustedes ya conocen que en la enfermedad de Alzheimer tenemos todos los olvidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está las gafas en la cabeza y ahí donde yo dejé las gafas. O quiere decir algo, pero como que no sabe cómo decirlo. Le dicen y como que tampoco entiende muy bien, está un poquito como confundido, empieza a ver esta depresión muchas veces, ¿sí? B, se desorienta, ¿no? Entonces empieza a desorientarse, manejar el espacio es difícil, entonces ya no es tan fácil saber que 2 cuadras cojo para allá y volteo aquí, vuelvo a voltear allá, sino que identificar esas cosas, digamos que cada uno de los elementos y de los lugares empieza a ser un poco más difícil y pues por tanto es más fácil desorientarse. Y además utilizar cosas, por ejemplo, como un mapa, pues antes probablemente lo hacía muy bien, ya no usamos tanto mapas, pero incluso más difícil va a ser con una herramienta como Waze porque pues tampoco hay mucha relación con el asunto. Va a ser más difícil seguirlas. ¿Listo? ¿Qué es importante con esto? Y esto creo que ya se los han mencionado y lo van a mencionar más, entonces no vamos a hacer mucho énfasis, pero muchas actividades previas, digamos que todas estas hobbies, todos estos intereses y gustos, todo el recurso académico previo, el recurso laboral previo, todo eso forma algo que se llama recurso cognitivo.
El recurso cognitivo que tenemos es eso, es lo que pudimos aprender y todo con lo que alimentamos el cerebro previamente va a hacer que en este momento el cerebro sea un poco más fuerte de las cosas que le están pasando y del proceso de deterioro que está viviendo, ¿sí? Si una persona se aprendió 100 palabras y se le olvidan 90, pues se quedó solo con 10. Pero si sabía 1000 y se le olvidan 90, pues tiene más de 900 para defenderse. Ese es un poco, digamos que de una manera análoga o metafórica cómo funciona. En la medida en la que tenemos un poquito como más de herramientas, pues es más fácil de alguna manera defenderse frente a la enfermedad. No va a ser un factor que evite que dé una enfermedad o una demencia, pero sí va a ser algo que ayuda a que su deterioro, digamos, se pueda hacer más paulatino y progresivo. La alimentación, por supuesto, el uso de los medicamentos apropiados según cada caso y el ejercicio, pues son indispensables. Factores de riesgo, pues aquí están otros, también relacionados con esto mismo que acabamos de decir, algunas enfermedades, como la enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, algunos hábitos de alimentación poco saludables, también son, digamos que, factores de riesgo. Listos. Estas son diferentes actividades en las que nosotros vemos o podemos ver que hay dificultades y que podemos ayudar a orientar. Por ejemplo, acá, las compras y el manejo del dinero. Como dijimos inicialmente, va a ser una de las cosas que resulta difícil, que ustedes ya habrán visto que a veces ya no se hace con la misma exactitud que antes, lo que no quiere decir que tengamos que quitarle completamente esta tarea, por lo menos inicialmente, de las manos. Podemos acompañarlos en las compras, podemos medir y digamos que ayudar a tomar esas decisiones, y lo mismo con el dinero. Si antes él tenía, digamos que todo el dinero abierto para manejar, de pronto ya no va a ser así, va a ser importante que alguien también esté monitoreando y manejando las finanzas grandes. Tenemos que proteger tanto al paciente como a estos bienes también, pero sí el uso del dinero, digamos que cotidiano y sencillo, se puede mantener. Entonces, si él antes siempre está acostumbrado, mi papá, a tener aquí la plata en su billetera, y si se la quito, esto es terrible y un problema, pues entonces lo que voy a hacer es intentar cambiar, por ejemplo, esa nominación de los billetes, ¿sí? Entonces, si antes tenía 10 billetes de 50, pues entonces ahora le voy a meter 10 de 5. Es diferente perder 500.000 a perder 1.100.000 o 500.000, ¿sí? Entonces, esto es lo que digamos que vamos a intentar hacer, y estos pequeños cambios son los que nos pueden ayudar y funcionar. ¿Qué es importante frente a eso? Muchas veces los pacientes se les pierden las cosas y las guardan, pues intentar identificar justamente, por ejemplo, en dónde guardan esas cosas. Ya eso lo vamos a ver luego un poco más adelante. Esto de acá, ¿qué nos indica? Es la persona que siempre ha sido como el director, que muchas veces es una de las cosas más difíciles. Él siempre fue independiente, siempre fue el que mandó acá, era el director pues de su vida, del trabajo, ¿no? Una persona muy autónoma, y a veces para el paciente perder esa autonomía pues es muy difícil. Y ese es uno de los problemas y de las complicaciones con las que más podemos sufrir constantemente. Pero sin duda que lo más importante es saber que cuando esto empieza a fallar, pues él no puede dirigir solo el barco, ¿no? Sino que tenemos que estar un poco ahí al lado, ayudando en esa dirección, poco a poco y sin generar el mayor, digamos, intentando evitar el mayor impacto, sin generar mucha alteración, sin evitar como una respuesta agresiva, sin confrontar frente a esto, sino también un poquito por el lado, ir ayudando a que él puede estar aquí dirigiéndolo, pero yo le ayudo a remar para saber por dónde voy, ¿sí? Ya sabemos aquí en la preparación de alimentos, tanto cortando, que sería la actividad práctica de la que hablamos, como mezclando, mirando la receta. En todo esto pues puede haber alteraciones. Todas estas actividades tienen todas las capacidades mezcladas básicamente. Entonces cuando falla alguna de ellas, pues todo esto puede fallar, ¿sí? Aquí está la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa con una biblioteca? Tengo que organizar la biblioteca, saber que aquí van los libros de tal cosa, aquí van los libros de tal otra cosa. Esas son actividades que cotidianamente se pueden hacer, que además pueden resultar afectadas. Ustedes habrán visto también como no, antes le interesaba y estaba pendiente de dónde estaban sus cosas y sus libros, y sabía que aquí estaba lo de derecho y aquí lo de historia. Ahora no, sí, ahora ya no está tanto, pero es una actividad, digamos, que nos ayudaría también como parte de un proceso de estimulación a hacer cotidianamente. Planear viajes es difícil, organizar las ideas, ¿no? Una va para allá, una va para allá, una va para allá, todo eso pues resulta impactado y difícil. Bueno, aquí hay algo de bibliografía que puede interesarles al respecto. Muchas gracias.